Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es dar dos partes, dos videos. En el primero voy a dar ecuaciones químicas y estequiometría, donde les voy a explicar cálculos estequiométricos y el balance de ecuaciones, y después en la otra parte vamos a dar soluciones, que ya vimos los conceptos básicos de qué es una solución, y vamos a ver las formas de expresar la concentración. Bien, las ecuaciones químicas, que serían las reacciones químicas, siempre van a implicar un cambio o una transformación de una o más sustancias, que serían los reactivos, en otras completamente diferentes. Es decir, que se reacomodan átomos y iones para formar otras sustancias. En esas ecuaciones van a ver que aparecen a la izquierda los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar y son las sustancias que yo tengo al inicio, y se escriben a la izquierda de la flecha. Los productos, que se escriben después de la flecha, es decir, hacia la derecha de esa flecha, y son las sustancias que se van a formar, son las sustancias que tengo al final. Y cantidades relativas de las sustancias que intervienen. Los números que están antes de la fórmula son los coeficientes estequiométricos, y lo que están indicando es el número de moléculas o de unidades formulares de cada reactivo o de cada producto que se necesita para balancear la ecuación. Los coeficientes estequiométricos, que son estos que están acá adelante, ¿sí? Este no tiene un 1 que no se escribe, por eso no aparece nada. Este es el coeficiente estequiométrico, este es otro, acá hay un 1, y este es otro, acá hay un 2. Esos coeficientes estequiométricos se pueden modificar para poder balancear la ecuación, y los subíndices, que están en las fórmulas, lo que están indicando, por ejemplo este 4, lo que está indicando es el número de átomos de cada elemento que esté compuesto. Por ejemplo acá, el metano está formado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, de oxígeno. El dióxido de carbono por 1 de carbono y 2 de oxígeno. Y el agua por 2 de hidrógeno y por 1 de oxígeno. Esos subíndices que me están indicando la cantidad de átomos no se pueden modificar. Como les decía antes, de este lado tengo los reactivos, la flecha que indica la dirección hacia dónde va la reacción, y acá tienen los productos. A veces van a encontrar reacciones químicas que tienen dos flechas, una para un lado y la otra para el lado contrario. Eso está indicando que esa reacción es reversible, es decir, que puede suceder tanto para un lado como para el otro. Bien, se basan en observaciones experimentales, y cuando se requieren condiciones especiales se deben indicar arriba de la flecha. A veces hay reacciones que solo se van a producir a una determinada temperatura o a una determinada presión, o requieren una sustancia que se llama catalizador, que lo que hace es acelerar la reacción. Todo eso se debe indicar arriba de la flecha. Bien, no hay cambio detectable en la cantidad de materia durante una reacción química ordinaria, y se produce la ley de la conservación de la materia. Sienta las bases para el balanceo de las ecuaciones y para efectuar los cálculos basados en dichas ecuaciones. Ya, se basa en esta ley, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma durante la reacción. En una reacción balanceada debe aparecer el mismo número de cada tipo de átomo en ambos lados de la reacción. Ahora vamos a ver cómo se puede balancear una reacción química. Hay que tener en cuenta que de ambos lados, es decir, tanto los reactivos como los productos, tengo que tener de cada elemento la misma cantidad de átomos. Bien. Tienen una reacción química, este es un ejemplo. Acá tienen los reactivos del lado de la izquierda, los productos de la derecha. No hay un método específico para poder balancear una ecuación. Hay métodos que se usan para balancear ecuaciones que son complejas, que no se pueden balancear por el método de ensayo y error. El método que se usa acá es básicamente el de ensayo y error. Recuerden que los subíndices que están abajo de cada uno de los elementos no se pueden modificar. Lo que yo sí puedo modificar es la cantidad del coeficiente estequiométrico. Ese numerito que aparece ahí sí se puede modificar. Bueno, en esta ecuación tengo esto. Esto es una combustión. Lo primero que tengo que hacer es un conteo de átomos, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Entonces,
voy a contar la cantidad de átomos que tengo. Acá, por ejemplo, para el carbono tengo 2 por 1, porque acá tengo un solo, hay un 1 y no aparece otro número, así que 2 por 1 son 2 carbonos. De hidrógeno tengo 6 por 1, son 6 hidrógenos. Y de oxígeno tengo 1 por 1 es 1, más 2 por 1, 2, así que 2 más 1 son 3 oxígenos en total. Y de este lado tengo 1 por 2 son 2 carbonos, 2 por 2 son 4 oxígenos, más 1 por 3 son 3 oxígenos, 4 y 3 llego a 7 oxígenos, y después el hidrógeno tengo 2 por 3, 6 hidrógenos en total. Como veo, tengo los 2 carbonos la misma cantidad, los 6 hidrógenos la misma cantidad, pero de oxígeno tengo 3 de oxígeno por un lado, 7 oxígeno por el otro. Eso no está balanceado, así que tengo que balancear los oxígenos. Bien, así que tendré que tratar de modificar uno de los coeficientes de manera tal que me permita tener la misma cantidad de oxígeno tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Si yo modificara algún numerito del lado de los productos para poder modificar la cantidad de oxígeno, voy a modificar también las otras cantidades. O sea, si yo cambio este 2 por otro número o este 3 por otro número, en este voy a estar implicando la cantidad de carbono y voy a estar, si modifico este, voy a modificar también las cantidades de hidrógeno, lo cual sería no adecuado porque los carbonos y los hidrógenos ya están balanceados. Si no tuviera otra alternativa, tengo que de alguna manera tratar de llegar y modificar esos. Pero en esta reacción, como tengo del lado de los reactivos oxígeno solo, puedo probar si hay algún número que me permita poder balancear. Si se pone un 3 ahí adelante, ¿sí? 2 por 3 son 6, más 1 llego a 7. Así que de esa manera tendría balanceada la ecuación. 2 carbonos, 6 hidrógenos, 7 oxígeno, 2 carbonos, 6 hidrógenos, 7 oxígeno. Y esta es la ecuación final balanceada. Esta es una representación molecular que no interesa. Bien, otro ejemplo para balance. Lo primero que tienen que hacer es tienen esta reacción, lo primero que tienen que hacer es contar los átomos de cada uno de los elementos. Tienen 1 para el aluminio, 3 por 1 son 3 para el hidrógeno y 1 por 3, 3 para el cloro. Y de este lado tienen 1 para el cloro, perdón, 1 para el aluminio. Bien, entonces tengo al lado de los productos 1 para el aluminio, 2 por 1, 2 para el hidrógeno y 3 por 1, 3 para el cloro. Si miran, el aluminio está balanceado, el hidrógeno no y el cloro sí. Como el aluminio y el cloro está balanceado, me falta balancear el hidrógeno. De este lado tengo 3, de este lado tengo 2. Sucede lo mismo que en la ecuación anterior. Si yo modifico este numerito acá, también voy a modificar el del cloro. Y lo primero que puedo probar es el camino más fácil, que es poner un numerito acá para poder llegar a ver si se puede obtener la misma cantidad de hidrógenos. Como tengo 3 y tengo 2 acá, tendría que poner un número con coma, 1,5 para poder llegar a 3. Pero eso no es válido, no se pueden poner coeficientes que tengan números decimales. Sí o sí tienen que ir números enteros. Así que como sí o sí tengo que poner números enteros, voy a tener que modificar este también. Bueno, sí que tendré que modificar ambos para no poner un número decimal que no se puede. Si busco un múltiplo de ambos, entre el 3 y el 2, va a ser el 6. Así que acá de este lado, si hago 6 dividido 2, tengo que poner un 3. Así que ahora voy a tener
un aluminio, 6 hidrógeno, porque 2 por 3 es 6, y 3 cloro. Si miro de este lado, tengo un aluminio, sigo teniendo 3 hidrógenos y 3 cloro. Ahora, como de este lado tengo que llegar a 6 con los hidrógenos, voy a poner un coeficiente de 6 acá. En vez de 3, borro 3 y pongo 6. De esa manera voy a obtener un aluminio, 6 hidrógeno y 6 cloro. Si se fijan, los cloros no están balanceados. Así que para poder balancear el cloro, como de este lado tengo 6 y acá tengo 3, tendré que poner un 2 acá adelante. Si yo pongo un 2 ahí, se me va a modificar también la cantidad de aluminio. ¿Sí? Me quedan 2 aluminios, 6 hidrógeno y 6 cloro. Me queda desbalanceado el aluminio, así que ahora voy a poner un 2 acá adelante del lado de los reactivos. Vuelvo a contar los elementos y tengo 2 aluminios, 6 hidrógeno, 6 cloro, 2 aluminios, 6 hidrógeno, 6 cloro. Este es el conteo final de la ecuación. Siempre cuando ustedes creen que han llegado al final, igualmente verifiquen, hagan el conteo final de los átomos para asegurarse de que la reacción está bien balanceada, sobre todo en los ejercicios en los cuales después tienen que aplicar estequiometría, porque si tienen mal el balanceo de la ecuación, van a tener mal el ejercicio de estequiometría, porque el ejercicio de estequiometría depende todo de lo que ustedes hayan hecho en el balance. Otra cosa que antes no dije, a veces aparece entre paréntesis abajo de la fórmula el estado de agregación de cada uno de los compuestos. Si aparece una S es sólido, si aparece una G es gaseoso, una L es líquido y si aparece AQ o AC es en solución acuosa. Bien, como ya les dije antes, no hay un método, sino que lo que se aplica para poder hacer un balance es un método por ensayo y error que requiere bastante práctica. Al principio a lo mejor no les va a salir, después les va a costar y cuando ustedes hagan varias van a ver que no es difícil. Se utilizan siempre coeficientes enteros, que es lo que ya les dije antes. No se deben modificar los subíndices, también lo dije. Por ejemplo, esto no se puede modificar, sí se puede modificar lo que está adelante. Y algunas ecuaciones son tan complejas para balancear que sí se tienen que utilizar ciertos métodos para poder balancear. Bien, si bien no hay reglas para poder balancear por ensayo y error, siempre conviene seguir el siguiente orden. Siempre se comienza contando, ¿sí? Contando la cantidad de átomos que hay de cada lado de los elementos, de cada lado de la reacción. Y la regla es que hay que empezar primero por balanceando metales y no metales, después el oxígeno y por último el hidrógeno. En los ejemplos que yo les di antes ya había un par de coeficientes estequiométricos puestos. En este ejemplo no hay ningún coeficiente, es decir que acá hay un 1, un 1, un 1 y un 1. No está balanceada para nada. Igualmente tienen que contar, lo primero que tienen que hacer es el conteo de ambos lados. Entonces, 1 para el rubidio hay 1, para el oxígeno hay 1 más 2 son 3. Para el hidrógeno hay 1 y para el azufre hay 1. De este lado tienen 2 rubidio, azufre tienen 1, oxígeno tienen 3, más 1 son 4 y para el hidrógeno tienen 2. Si ustedes miran, el rubidio ya no está balanceado, oxígeno tampoco, hidrógeno tampoco, el único que está balanceado es el azufre. Y la regla dice que conviene empezar balanceando los metales y los no metales y después seguir por los oxígenos y por último por el hidrógeno. No son reglas, sino que son una serie de pasos para facilitar la tarea. Bien, si yo sigo esas reglas, voy a balancear primero el rubidio. El rubidio tiene 1 de acá y 2 de acá, así que voy a poner un 2 acá adelante, de esa manera lo balanceo. Vuelvo a contar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. De este lado tengo 2 de rubidio, de oxígeno ahora tengo 2 y 2 son 4, hidrógenos ahora tengo 2 y azufre tengo 1.
Vuelvo a contar de este lado, 2 rubidio, 1 de azufre, 3 y 1 son 4 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Vuelvo a revisar para ver si están o no balanceados. En rubidio tengo 2, en oxígeno 4, el hidrógeno tengo 4 y azufre 1. Está balanceada la ecuación. Y ahí terminaría el balanceo de esa ecuación. Bien, una vez que la ecuación está balanceada a nivel molecular y en términos cuantitativos, nos está diciendo, por ejemplo, esta molécula nos está diciendo que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Lo que vamos a hacer ahora son todos cálculos estequiométricos, o sea, todos cálculos basados en reacciones que sí o sí, antes de hacer un cálculo, tienen que estar balanceadas. Teniendo en cuenta lo que yo dije recién, ¿sí? Una molécula, 2 moléculas, una molécula y 2 moléculas, es decir, la cantidad de moléculas de cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción, tanto como reactivos como de productos, se pueden hacer diferentes cálculos. Uno de los cálculos que se podría hacer es cuántas moléculas de oxígeno, ¿sí? De este, reaccionan con 47 moléculas de metano, que sería este. Entonces, si 2 moléculas de oxígeno, acá está, si 2 moléculas de oxígeno, yo sé que reaccionan con una molécula de metano, con 47 moléculas de metano, ¿cuántas moléculas de oxígeno van a reaccionar? Eso sería X. Ahora multiplico cruzado, divido del mismo lado, 47 por 2 dividido 1, me da 94 moléculas de oxígeno. En el libro lo van a encontrar con el método de factor común. Yo acá en el Power lo hice todo con regla de 3 porque me parece mucho más fácil que trabajar con factor común. Si a ustedes les sale factor común, pueden hacerlo con factor común, yo no tengo ningún problema. Bien, los coeficientes también pueden indicar en lugar de las moléculas la cantidad de moles y en ese caso la ecuación se puede escribir de esta manera. Esto sería 1 mol, 2 moles, 1 mol y 2 moles. Entonces, si yo digo que los coeficientes estequiométricos representan moles, acá tendría 1 mol, si quiero sacar la cantidad de moléculas, es el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Acá tengo 2 moles, así que para sacar moléculas tengo que multiplicar por 2 el número de Avogadro. Acá tengo 1 mol, así que de moléculas tengo el número de Avogadro, y acá tengo 2 moles, para sacar moléculas tengo que multiplicar por 2 el número de Avogadro. Esto está diciendo que en una mol de metano, ¿sí? En una mol de esto, o sea, una mol de esto reacciona con 2 moles de oxígeno para dar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Podrían resolver un ejercicio que diga cuántas moles de agua, ¿sí? Cuántas moles de agua de esta pueden producirse si reaccionan 3,5 moles de metano con el oxígeno suficiente. Entonces, ¿yo qué voy a relacionar? Voy a relacionar esto con esto en una regla de 3. Yo lo que sé es que 1 mol de metano me va a dar 2 moles de agua. Y lo que quiero saber es cuántos moles de agua se van a producir con 3,5 moles de metano. Eso sería X. Multiplico cruzado, divido del mismo lado, me queda 3,5 por 2 dividido 1, me da 7 moles de agua. Bien, siempre que ustedes tengan que resolver este tipo de ejercicios o de ejercicios estequiométricos, yo les recomiendo que una vez que tienen la ecuación, balancean la ecuación. Una vez que está bien balanceada, abajo ponen todos los equivalentes en moles, ¿sí? Después en moléculas, y después también ustedes van a ver ahora que además de mol y de moléculas pueden sacar y trabajar con gramos, es decir, pueden sacar la cantidad que hay de esto en gramos, la cantidad que hay de esto en gramos, sacando la masa molar. Acá ustedes sacan la masa molar y eso va a ser la cantidad en gramos. Acá sacan la masa molar del oxígeno y lo multiplican por 2, esa va a ser la cantidad en gramos. Acá sacan la masa molar del dióxido de carbono, esa es la cantidad en gramos, y acá sacan la masa molar del agua, la multiplican por 2 y esa va a ser la cantidad de agua que hay en gramos. Bien, eso es lo que yo les digo ahora.
se conoce la masa de un mol, ¿sí?, de cada sustancia y por lo tanto pueden escribirla de esta manera. Esto les conviene escribirlo siempre así. Es decir, la cantidad en moles, en moléculas y en gramos de cada uno de los compuestos implicados en la ecuación, para después hacer más fácil los cálculos. Bien, por ejemplo, metano, una vez que tienen la ecuación balanceada, ¿no? Acá tendrían que primero verificar que esto está balanceado. De metano tienen 1 mol, de oxígeno 2 moles, dióxido de carbono 1 mol y de agua 2 moles. La masa molar la sacan, ustedes ya la saben, ya saben calcular con la masa de cada uno de los elementos en la tabla periódica. 4 por el hidrógeno, que es 1, más 12 me da 16 gramos. 2 por 16 es la masa del oxígeno, me da 32, por 2, ¿sí?, porque tengo 2, me da 64 gramos. 2 por 16 más 12 me da 44 gramos. Y 16 más 2 por 1 por 2, porque tengo 2 moles, me da 36 gramos. Si yo sumo tanto de los reactivos como de los productos, da 80 gramos y se estaría cumpliendo la ley de la conservación de la masa. No es necesario sumar esto y demostrar que la cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. Yo lo que sí les digo, tampoco es necesario poner este paso intermedio, lo que sí les digo es que les conviene poner la cantidad en moles, la cantidad en moléculas, que es lo que tenían antes, ¿sí?, esto, y por último la cantidad en gramos, es decir, la masa molar multiplicándola por la cantidad de moles si es necesario. Bueno, y sacando los gramos, ¿sí?, la ecuación nos está diciendo que 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para poder dar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. Se pudiera hacer un ejercicio que, por ejemplo, ¿qué masa de oxígeno se necesita para reaccionar por completo con 1,2 mol de metano? Entonces yo voy a trabajar con estos dos, con metano y con oxígeno, utilizando los moles de metano y los gramos de oxígeno. Entonces, ¿yo qué sé? Parto de lo que sé, parto de que 1 mol de metano necesitan 64 gramos de oxígeno. Y lo que yo quiero saber es cuántos gramos de oxígeno, o sea que eso sería X, necesito para que reaccionen con 1,2 mol de metano. Entonces ahora multiplico cruzado y dividido del mismo lado. 1,2 por 64 dividido 1 me da 76,8 gramos de oxígeno. Y ahí terminaría el ejercicio. Bien. Otra cosa que yo podría calcular sería que calcular la masa de oxígeno que se necesita para reaccionar por completo con 24 gramos de metano. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que 16 gramos de metano reaccionan con necesitan 64 gramos de oxígeno. 16 gramos de metano necesitan 64 gramos de oxígeno. 24 gramos de metano yo no sé cuántos voy a necesitar. Entonces 24 por 64 dividido 16 me da 96 gramos de oxígeno. Y otra cosa que podría calcular, dice, calcule la masa de dióxido de carbono que puede formarse al quemar 6 moles de metano. Entonces voy a la ecuación, voy a relacionar el metano con el dióxido de carbono. Les decía, calcule la masa de dióxido de carbono que puede formarse al quemar 6 moles de metano. Bien, así que voy a relacionar de metano los moles y de dióxido de carbono los gramos. Yo sé que con 1 mol de metano voy a producir 44 gramos de dióxido. Bien, así que entonces lo que sé es que 1 mol de metano van a generar 44 gramos de oxígeno. 1 mol de metano generan 44 gramos de oxígeno, 6 moles de metano, X. 6 por 44 dividido 1 me da 264 gramos de dióxido de carbono. Siempre hay que tener en cuenta que nunca hay que iniciar un cálculo en el que intervenga una reacción química sin verificar primero que la ecuación esté balanceada. ¿Está? Porque después todos los cálculos van a estar mal. En las reacciones químicas siempre habrá un reactivo que se termine primero, ¿sí? Yo siempre voy a tener dos más reactivos, siempre va a haber un reactivo que va a ser el que se termina primero y va a ser el que
al consumirse va a agotar, va a hacer que la reacción química se termine o que ese reactivo al consumirse o agotarse es el que va a hacer que se termine la reacción. A ese reactivo lo llamamos reactivo limitante. La reacción se detiene y va a haber otro reactivo que queda en exceso, o sea, se llama reactivo en exceso. El reactivo limitante no es necesariamente siempre el que está en menor cantidad. Tienen que hacer un cálculo para verificar cuál es el reactivo limitante y con ese reactivo limitante después van a continuar haciendo los otros cálculos. Si ustedes utilizan para hacer los cálculos el reactivo que está en exceso, van a tener mal los cálculos. Entonces, lo primero que van a hacer es balancear la ecuación, como siempre, y después van a tener que hacer un cálculo para saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso. Y después de ahí van a utilizar al limitante para hacer el resto de los cálculos. Bien, entonces acá, por ejemplo, un ejercicio podría ser ¿qué masa de dióxido de carbono podrían formarse cuando reaccionan 16 gramos de metano con 48 gramos de oxígeno? Recuerden que la ecuación era siempre la misma, que era esta. Metano más oxígeno, que me da dióxido de carbono y agua. Tengo 16 gramos de metano y 48 gramos de oxígeno. Lo primero que voy a hacer es balancear la ecuación, que ya la teníamos balanceada. Después, sacar debajo de cada compuesto los equivalentes en moles, moléculas y gramos, que es lo que yo les dije antes. Eso ya lo teníamos también de los cálculos anteriores. Y ahora lo que vamos a ver es calcular cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso. Y usando solo el limitante se debe hacer el resto de los cálculos. Bien, vamos a ir a ver esto. Tengo que relacionar esto con esto en gramos porque tengo en gramos los datos que yo les pedí. Entonces yo sé que 16 gramos de metano necesitan 64 gramos de oxígeno. 16 gramos de metano necesitan 64 gramos de oxígeno. 48 gramos de oxígeno, que es lo que yo tendría ahora, ¿cuánto de metano va a necesitar? Así que 48 por 16 dividido 64 me da que voy a necesitar 12 gramos de oxígeno. Si ustedes miran, tengo 48 y necesito 12 gramos de metano. Acá yo estaría teniendo 16 gramos de metano, de los cuales voy a usar 12 para poder reaccionar con los 48 de oxígeno. O sea que si utilizo los 48 de oxígeno, me va a sobrar 16 menos 12, me van a sobrar 4 gramos de metano. Así que el metano va a ser el reactivo en exceso y el oxígeno va a ser el reactivo limitante. Por lo tanto, ahora para hacer si yo tengo que hacer el resto de los cálculos, voy a trabajar todo con el oxígeno y con algún producto, que es lo que me va a pedir algún ejercicio siguiente. Bien. Ya me lo había preguntado acá en este ejercicio. Dice, ¿qué masa de dióxido de carbono, esto era un producto, podían formarse con esto y esto? Bien, así que utilizo el oxígeno. Si voy a la reacción anterior, voy a utilizar el oxígeno y el dióxido de carbono. Yo sé que con 64 gramos de oxígeno generaba 44. Así que vamos ahí. Con 64 genero 44 gramos de dióxido de carbono, con 48, que es lo que tengo ahora, X. 48 por 44 dividido 64 me da 33 gramos de dióxido de carbono. Y ahí terminaría el ejercicio. Bien, y por último, el rendimiento porcentual, es decir, que muchas reacciones no son completas, los reactivos no se convierten por completo en productos, ciertos reactivos experimentan 2 o más reacciones al mismo tiempo y forman tanto productos deseados como productos que son indeseados. Y las reacciones distintas a las que son deseadas se llaman reacciones secundarias.
A veces la separación del producto deseado es tan difícil que no es posible recuperar todo el producto que se forma, y el rendimiento real o recuperado es la cantidad de producto puro que realmente se obtiene en una reacción en particular. El rendimiento porcentual se usa para indicar la cantidad que se obtiene de un producto deseado en una reacción determinada. Ese rendimiento porcentual va a ser igual al rendimiento real del producto dividido el rendimiento teórico del producto, multiplicado por 100. Bien, entonces, si tendrían esta reacción química, lo primero que tienen que hacer es ver si está balanceada. En este caso ya está balanceada. Recuerden que el segundo paso que tienen que hacer es sacar las cantidades de cada una en moles, moléculas y gramos. Acá yo solamente las pongo en moles y en gramos porque es lo que voy a usar. Y les dice, una muestra de 15,6 gramos de este reactivo se mezcló con un exceso de ácido nítrico y recuperamos 18 gramos de este producto. ¿Cuál es el rendimiento porcentual? Bueno, primero vamos a sacar el rendimiento teórico para después sacar el rendimiento porcentual con esta formulita. El rendimiento teórico, ¿cómo lo van a sacar? Bueno, van a relacionar esto con esto en gramos. Entonces, 78,1 gramos del reactivo van a producir 123,1 gramos del producto. Los 15,6 gramos de ese reactivo, X. Entonces ahora multiplico cruzado dividido del mismo lado, 15,6 por 123,1 dividido 78,1 me da 24,6 gramos del producto. Eso sería el rendimiento teórico. Ahora voy a hacer lo siguiente, como yo sé que se recuperaron 18 gramos, voy a hacer 18 gramos dividido 24,6 por 100. Acá estaría la formulita, 18 gramos dividido 24,6 por 100 me da 73,2% y ahí termina el ejercicio y los cálculos estequiométricos.